Si me acompaña a Salmo 27, vamos a comenzar en el Salmo 27, en el verso 1. Me avisa cuando esté listo para comenzar a leer. Salmo 27, 1 dice: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Y el 4 dice: Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Oramos, hermano. Padre que estás en gloria, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos para entender tu palabra esta noche, Señor, y para comprender, Señor, que lo más importante de tu palabra es que se nos haga vida. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, hermanos. Amén. Entonces vamos a comenzar en Mateo 22. Vamos a regresar más adelante al Salmo, hermano, pero Mateo 22. Vamos a seguir hablando un poquito. Mateo 22, 37. Amén, hermanos. Mateo 22, 37 dice: Y él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, hermanos. Entonces el primer mandamiento que tenemos es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta de esta noche para todos, incluyéndome a mí, es: ¿te amas a ti mismo? ¿Te has detenido te has preguntado alguna vez: ¿me amo? ¿De verdad me amo? ¿Qué es amarme? ¿A qué se refiere la Biblia y sobre todo este pasaje? ¿A qué se refiere con cómo te amas a ti mismo? ¿Me amo? ¿De verdad me amo? Amén, hermanos. Entonces, vamos primero por partes. Vamos a ir un poquito adelante a Juan 3:16. Amén, hermanos. Este es un tema que ya se ha explicado bastantes veces y hoy no vamos a profundizar en el tema porque, como lo digo, ya lo hemos explicado anteriormente. Usted puede ver otros videos, otras predicaciones, pero vamos a leer Juan 3:16. Amén, hermanos. Entonces la pregunta que nos quede el resto de estos minutos que vamos a meditar en la palabra, sigámonos preguntando: ¿me amo? ¿Me amo a mí mismo? Amén. Entonces Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amarte a ti mismo va a implicar esto. Y esto es para los que todavía son amigos, todavía no son cristianos, que siguen siendo oyentes o están indecisos. Amarte a ti mismo, según la Biblia y según el propósito de Dios, es que aceptes al Señor Jesús en tu corazón. Amén. Entonces, si existe una persona que todavía no tiene al Señor Jesús en su vida, la respuesta rotunda será: no se ama, no te amas todavía, porque no has aceptado el amor de Dios. Amén. Amén. Lo leemos otra vez. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si crees o si piensas que ya te amas o que te amas a ti mismo,
lo primero que tienes que hacer es recibir el amor de Dios, el más grande regalo del Creador del universo a nosotros los seres humanos, que es tener a su Hijo Jesús con nosotros. Amén, hermanos. Entonces, ahora, si no tienes al Señor Jesús en tu vida, hoy es el momento. Parece a veces muy simple de decirlo, pero lo único que tienes que decir es con todo tu corazón, Señor Jesús, te acepto en mi vida como mi Salvador. Y ya no quiero estar en este mundo, ya no quiero ser parte de este mundo, y entiendo que nada más contigo puedo tener vida eterna. Y si lo dices de corazón, palabras más, palabras menos, el Señor Jesús te va a aceptar. Y cuando regrese, te va a llevar con Él. Amén, hermanos. Pero entonces, vamos a seguir esta noche con los que ya hemos aceptado al Señor Jesús. Y vamos a meditar un poquito más sobre esa pregunta. ¿Nos amamos? Amén, hermanos. Entonces, el amor, ¿verdad? El amor de Dios. El primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Parece como un triángulo, pero la pregunta es, ¿ya tienes el amor de Dios? Porque si no has recibido el amor de Dios, de la manera que ames a Dios, no la vas a amar con el amor de Dios, lo vas a amar con el amor de ser humano. No lo vas a poder amar. Y también va a ser como consecuencia que tú o nosotros vamos a amar al prójimo con amor del mundo, con amor, como a veces decimos en la iglesia, un amor caído. No el amor que viene de lo alto, sino que un amor caído. Entonces, nada más para refrescar un poquito el tema. Como hemos visto antes, el amor de Dios viene a nosotros y luego ese amor se va hacia Él, amar a Dios. Ese vendría siendo el amor ágape, que viene de Dios y con el que amamos a Dios, con el amor que Él nos da. Si no recibimos su amor, ¿cómo lo vamos a amar a Él? Amén. Y luego tenemos el amor eros, que es el amor que recibimos de Dios y con el amor que amamos a nuestra esposa. Amén. Luego tenemos el amor fileo y el amor estorge o estergos, diferentes nombres, pero en pocas palabras es, si tienes el amor de Dios, si estás viviendo el amor de Dios, si estás recibiendo y gozando el amor de Dios, vas a poder amar a Dios y a tu prójimo. Entonces, este pasaje nos dice de que amarás al prójimo como a ti mismo. Ahora bien, ¿cuánto te amas? Pregúntate, ¿cuánto nos amamos? ¿Cuánto me amo a mí mismo? Con ese amor que yo tengo, amo a mi prójimo. Puede ser mucho, puede ser poco, porque así como la fe es una medida, el amor también es una medida. Puedes disfrutar completamente el amor que Dios nos da, o nada más puedes disfrutarlo por partes. Y de ese amor que Dios nos da, o ese amor que vives, es el amor con el que tratas o amas al prójimo. Entonces esta noche nos vamos a enfocar en a ti mismo. Amén, hermanos. Amén. Efesios 5:29. Efesios 5:29. Efesios 5:29. Amén, hermanos. Amén. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Amén. Como lo hemos explicado muchas veces y usted tal vez lo ha escuchado en otras ocasiones, ya que somos cristianos, nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que cuidar el templo, tenemos que cuidar la morada del Espíritu Santo. Entonces aquí viene, ¿cuánto nos estamos cuidando a nosotros mismos? ¿Cuánto nos amamos? Amén. Entonces esta noche vamos a repasar ciertos aspectos que envuelven un todo. Como les dije, vamos a meter un poquito de testimonio, unos puntos, porque básicamente
hemos vivido estas cosas, las hemos pasado, muchas las hemos superado, otras seguimos todavía luchando. Y yo sé que todos como cristianos hemos padecido muchos de estos puntos que vamos a tocar esta noche. Muchos los hemos dejado, otros todavía estamos ahí. Amén, hermanos. Amén. Lucas 10, 30, 40. Hace muchos años un hermano me dio un consejo. Y yo sigo leyendo este pasaje y cada vez le encuentro más. Lucas 10, 30, 40. 10, 30. 10:30 al 40. Amén. Déjeme que lo encuentre, hermano. Creo que lo tenemos aquí. Amén. ¿Sabe qué? Lo vamos a cortar un poquito, lo vamos a leer desde el 38. Esta noche lo vamos a leer nada más la segunda parte. Desde el 38 al 42. Amén. Solo la parte de Marta y María. La próxima semana, la próxima vez vamos a leer sobre el samaritano. Amén, hermanos. En el 38 dice, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El 40 lo vamos a estudiar otro día, hermanos. Lo que vamos a ver es lo que dice el Señor Jesús. Respondiendo el Señor Jesús le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y Marta ha escogido leer el Salmo 27 y vivirlo. No solo leerlo y aprendérselo de memoria, vivirlo. Regresamos al Salmo, hermano. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? O como quien dice, ¿de qué me preocuparé? ¿De qué me molestaré? ¿No? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Marta todavía los tenía en pie. Amén. María ya se habían caído. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón, aunque en mi contra se levante guerra, y a pesar de ello estaré confiado. Y ella ya estaba viviendo el 4, Salmo 27, 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Una cosa es necesaria. Y ella ya lo estaba viviendo. Amén, hermano. Ella estaba disfrutando del amor del Señor. Todo lo demás pasa a segundo plano. Todo. Si no estamos disfrutando el amor de nuestro Creador, no estamos viviendo el Evangelio. Amén, hermanos. Tenemos que disfrutar el amor. Entonces, volvemos otra vez. ¿Te amas a ti mismo? La pregunta es, entonces, si crees que te amas a ti mismo, amén. Hay que seguir trabajando en eso. Pero si todavía crees que te falta, lo que te puedo decir es que nos dejemos amar por Dios. Dejémonos amar por Dios. Sintamos su amor. ¿Cómo lo vamos a sentir? Y aquí es donde hay unas personas que no les gusta escuchar esto, pero ¿cómo vas a dejarte amar por Dios? ¿Le vas a creer? ¿Lo vas a seguir? ¿Lo vas a alabar? ¿Lo vas a obedecer? Vas a disfrutar de su presencia y vas a disfrutar de su paz. Amén. Amén. Entonces, dejándote amar por Dios, te amas a ti mismo. Y entonces, ¿se acuerdan lo que estudiamos la vez pasada sobre que todo lo demás, amar a Dios sobre todas las cosas? Es porque te dejas amar por Dios y ese amor que Dios te da, se lo das a Él. Y entonces ya estamos listos para amar al prójimo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos días nuestra sociedad nos ha llevado a un mundo o a una sociedad consumista. Lo hemos repasado, nos han metido mucho de tanto tienes, tanto vales.
trabaja más, consigue más, estudia más, consigue un mejor trabajo. Como vimos, ya no nos conformamos con las necesidades básicas, que es la alimentación, la salud, la educación. Queremos tener más posesiones, queremos tener prestigio, como ya lo hemos estudiado. Y eso nos aparta ¿de qué? De disfrutar el amor de Dios. Entonces, en el siglo XIII, un teólogo y filósofo cristiano, tal vez usted ha escuchado su nombre, se lo tengo que decir porque lo voy a citar, se llama Tomás de Aquina, un italiano. Él clasificó e hizo un grupo de 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales. No porque fueran los 7 pecados más grandes o los más comunes, sino que él, después de estudiar la Biblia, se dio cuenta que en base a esos 7 pecados van los demás pecados. O como lo diríamos en nuestros días, o los que estudiamos un poquito este aspecto de los dominios y potestades, y luego se le van adhiriendo los demás. Entonces, ¿cuáles son? Según él, nos habló de la gula, comer, pero no solo la comida, sino que excesos de consumir alimentos, bebidas embriagantes, la pereza, la Biblia dice, la madre de todos los males, la pereza, la lujuria, que va relacionado con lo exótico, con la sexualidad, la sensualidad, la avaricia. En estos tiempos nos dicen que la avaricia es normal, todo mundo necesita tener avaricia. Y como lo hemos platicado en otras ocasiones, en las mismas iglesias te enseñan a ser avaricioso, como lo hemos repasado. Ofrenda tanto, diezma tanto, siembra tanto y el Señor te lo multiplicará por tanto. Avaricia. Envidia, hermano. Envidia. A veces, bueno, lo podemos decir abiertamente, a veces en nuestras iglesias evangélicas se da mucho la envidia. Se levanta un hermano que tiene palabra y que sabe predicar, alguien lo envidia, luego ya se le puede clasificar como profeta, porque tiene el don de profecía, tiene el ministerio, y a otras personas lo comienzan a envidiar. Envidia entre profetas, envidia entre pastores, envidia entre apóstoles, envidia hasta todos, envidia dentro de la iglesia. No se diga en el mundo, hermanos. La ira, el enojo te va a llevar a otros problemas. Y la soberbia. Entonces él clasificó esos 7 como los pecados o los males del ser humano, que de ahí se desencadenan los demás. ¿Qué es pecado, hermano? Lo hemos hablado antes, y pecado ciertamente es nada más errarle al blanco, no hacer la voluntad de Dios. Entonces, en nuestros días es muy difícil clasificar lo que es pecado y lo que no es pecado, porque hay una infinidad de puntos de vista que le agrada a Dios y que no le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, pecado es no acertar al blanco, errar. Sin embargo, con esa postura o con esa explicación de lo que es pecado y no es pecado, que estamos diciendo de que se ha creado un abanico, si se puede decir, múltiples opciones de lo que es pecado y no es pecado, lo que estás haciendo es que estás tratando de decir que a Dios le gusta lo que a ti te gusta. Y lo vamos a tener que decir otra vez, abierta y directamente: a Dios no le gusta tu cultura. A Dios no le gusta tu cultura. Y por ende no tienes que creer, o no debes obligarte a ti y a los demás a que a Dios le gusta lo que a ti te gusta. A Dios le gusta lo que a Él le gusta. Y si a ti te gusta lo que a Él no le gusta, el que está mal somos nosotros. Amén, hermanos. Se lo digo porque hemos pasado por eso. Entonces, esta noche vamos a repasar no los 7 pecados capitales que dijo Tomás de Aquina, sino que vamos a repasar un grupo que dice el hermano Osmin Martínez. Amén, hermanos. Lo vamos a dividir en gustos, pasiones, obsesiones, vicios y comportamientos compulsivos. Amén, hermano.
Todavía estamos luchando con muchos de estos porque no es nada más de que, nada más en los gustos y ya. Bueno, la frase que dicen allá afuera, ¿no? En los gustos se rompen géneros, pero luego las pasiones, obsesiones, vicios y comportamientos compulsivos. Vamos a ir a Primera de Corintios para ponerle un poquito de... un poquito de versos a la explicación. Primera de Corintios 10 dijimos, amén, hermano. Sí, 10:23. Primera de Corintios 10:23 dice: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Eso quiere decir de que van a haber ciertas cosas que dependiendo de nuestra cultura, volvemos a lo mismo, que dependiendo de nuestra cultura son aceptables, pero en otra cultura no lo son. Eso no quiere decir que nosotros podemos imponer o también podemos censurar dependiendo de las culturas. Porque antes de avanzar con este tema, hay otra cosa un aspecto que los sociólogos se meten mucho en esto, que es una de las áreas que a mí me gusta estudiar mucho, que es el determinismo social. Muchos le llaman como el famoso accidente geográfico. Depende de dónde naciste, eso va a depender ¿qué? La religión, por ende tu raza. Depende de qué región en ese país va a depender la forma en que hablas, la forma en que piensas, la idiosincrasia. Entonces, dependiendo de dónde naciste, las personas con las que creciste, tienes una influencia social. Entonces, ahí es donde nos metemos en la discordia. ¿Qué es lícito? ¿Qué no es lícito? Y ahí se comienzan con los gustos, que a nosotros nos gusta esto, a nosotros nos gusta esto, que debería de ser así, que debería de ser asá, que debería ser de un modo y de otro. Nada más para tocar unos ejemplos así, se lo tengo que decir porque, como le dije, son testimonio. Amén. Y si usted lo vivió, si no lo vivió, pues qué bien. Uno de los gustos, la famosa frase de que sobre todo hoy en día está: ¿le gustan a Dios los tatuajes? ¿Es lícito que me haga un tatuaje? Si soy cristiano, ¿me puedo hacer un tatuaje? La respuesta que yo te puedo dar, hermano, si me estás escuchando, es que a Dios no le gustan los tatuajes. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Imagínate tú que a tu casa vas y nada más dices, piensa así, de una manera muy simple, tu casa, ¿no? Imagínate que se te ocurre hacerle un graffiti enfrente de tu casa. ¿Qué le haces? Le bajas valor a tu casa. Tú le vas a bajar valor a tu cuerpo. Le vas a quitar la hermosura que Dios hizo. Amén. Si antes de conocer al Señor Jesús te hiciste un tatuaje, esa es otra historia. Estamos hablando de que ya estás en Cristo, ya estás siguiendo al Señor Jesús. No puedes, no debes hacerte una mancha en tu cuerpo. Amén, hermano. Como te digo, a muchos les va a gustar, a otros no. Muchos van a decir, es que depende de la cultura, depende de los años, depende de la... No, depende de que si de verdad te amas a ti mismo. Y si te amas a ti mismo, no le vas a hacer nada a tu cuerpo que Dios no apruebe. El otro punto sobre esto, la vestimenta. Amén. Y no me voy a meter con las hermanas. Hoy sí, las hermanas. Me voy a meter conmigo. Ok. En mi época de adolescente, bueno, los que me conocieron de adolescente se van a acordar del muchacho con el pelo medio desgreñado, vestido de negro todo el tiempo, con las botas gruesas, las suelas gruesas, con las camisas de grupos de rock. El niño rockerito, ¿sí me entiende? Yo no puedo venir ahora que ya entendí cómo se comporta el mundo espiritual y subirme aquí otra vez así con mis pantaloncitos rotos,
con mi camisita negra, aquí con mi cadena, con mis pelos parados y que no se puede. Si me amo a mí mismo, tengo que entender que mi cultura, mis gustos, a Dios no le interesan. A Dios no le importan. Y pues sí, a veces sí, como que el otro gusto sería de la música. Sorry hermanos. Lo que a nosotros nos gusta no necesariamente le gusta a Dios. Es que a mí me gustan las guitarras estridentes, hermano, que hagan unos solos de guitarra y que se escuche la distorsión. Yo voy a decir, porque a mí me gusta, voy a decir, no, pues le podemos alabar al Señor con esas guitarras metaleras. No, ya quedó en el pasado, quedó en el mundo. A Dios no le gusta lo que a ti te gusta. Tu cultura, a Dios no le interesa. Si no le interesa lo que hiciste antes, en estos momentos tampoco le interesa. Ya dejaste tu cultura, ya quieres vivir en la cultura del reino. Entonces, no sigas haciendo las cosas que hacías en el mundo, aunque parezcan inofensivas. Que en el fondo no lo son, hermanos, pero no es el tema de hoy. Pero así a simple vista parecen inofensivas, solo son gustos. Amén, hermanos. Vamos a pasar ahora a Romanos 1:26. Romanos 1:26. Amén, hermanos. Entonces, sígase preguntando, ¿me amo? Yo sé que el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Pero ahora usted pregúntese a sí mismo, ¿me amo? ¿Me amo? Romanos 1:26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. El 27 dice, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Pasiones. Vamos a leer Timoteo, 2 de Timoteo, para redondar la idea. 2 de Timoteo 2:22. Amén, hermano. 2 de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Hermano, y como le digo, lo de Romanos es un poco más abierto a todos. No importa la edad, sino que más o menos, sobre todo lo que estamos viviendo en estos momentos con la libertad de decisión de género, la libertad de la decisión de identidad. Amén. Pero también aquí en Timoteo está esa parte que, como les digo, no pudimos huir. Muchos no pudimos huir de esto. Y en nuestra juventud caímos en esas pasiones. No vamos a entrar en detalles qué tipo de pasiones, pero sí, muchos no tuvimos la fuerza de huir. Pero en estos momentos es nuestra obligación de decirle a los jóvenes, oye, huye de esas pasiones. Y sí, pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Como ya dijimos, ¿no? Siéntete amado, déjate amar por el Señor y tendrás paz. Amén. Entonces, y en Romanos 1:26, pues podemos destacar sobre la lujuria, los deseos carnales. Amén. Vamos ahora a las obsesiones, hermano. Y aquí es donde ya nos vamos a meter un poquito más finito, porque muchas de estas cosas van relacionadas con los gustos, van relacionadas con las pasiones, pero también van relacionadas con otras cosas. Génesis 11:4. Génesis 11:4.
Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre famoso. Muchos, incluso siendo cristianos, cuando no éramos cristianos, pues caímos en este error de querer hacernos un nombre, ser famosos, ser reconocidos, que nos respetaran. Pero incluso ahora que somos cristianos, muchos caemos en ese error de todavía querer buscar un nombre para nosotros, cuando debemos de entender que solo hay un nombre. Amén. Amén, amén. No hay otro nombre. Amén. Amén. Y lo único que buscamos que ese que tiene ese nombre un día nos llame por otro nombre, pero a nosotros, no nuestro nombre. Amén. No el nombre que nosotros queríamos o queremos. Amén. Entonces, Mateo 15:10. Mateo 15:10. Mateo 15:10. Y llamando junto así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Pensamientos, hermanos, ideas, lo que decimos, lo que transmitimos. Muchas veces son esas obsesiones de tener un nombre, esas obsesiones de tener reconocimiento, de tener poder, que nos hace caer en pecado. Obsesiones. Entonces, los vicios. Romanos 13:13. Y aquí tal vez sí nos vamos a detener un poquito más de tiempo porque Romanos 13:13. Dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. 14 dice, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Como vimos, la gula. Comer se nos puede hacer, ¿qué? Puede ser un gusto, me gusta comer esto. Puede llegar hasta ser una pasión, me apasiona comer esto. ¿Está mal? Hasta cierto punto no. El detalle está cuando ya comer es un vicio, cuando ya no lo podemos controlar, cuando ya la comida nos controla a nosotros. Amén. Lo mismo podemos ver aquí y podemos hablar de los vicios más comunes. El alcohol, las drogas, la prostitución. La prostitución es un vicio. La pornografía. La pornografía es un vicio, hermano. Y para los que, sorry mami, para los que experimentamos eso, es delicado porque es un vicio, atrapa la mente, te atrapa. La pornografía atrapa la mente, estar viendo imágenes en revistas, estar viendo imágenes en la televisión, en una computadora. Ahora los muchachos lo tienen en un teléfono o en vivo. Yo sé que muchos me entienden a qué me refiero, pero ese tipo hace daño a la mente. Y es un vicio. Y es un vicio que lamentablemente nuestra sociedad lo está haciendo tan, como le dijera, lo hace ver tan normal que los vicios a veces sonamos nosotros mal cuando decimos que están en contra de la voluntad de Dios. Imagínense de que ahora en las iglesias no se habla de esto. ¿Por qué? Porque un cierto grupo de la iglesia le gusta fumar.
Y no puedes decir, oye, el tabaco es malo, el tabaco es dañino, no fumes. ¿Pero por qué? Se te va a ir un grupito de hermanos porque todavía no pueden dejar el vicio del cigarro. Lo mismo con el alcohol. Hermanos que todavía se emborrachan. Y no es fácil estarles diciendo, hermano, deje de tomar. Es un vicio, no se emborrache. Y lo mismo podríamos seguir hablando de los demás vicios. Drogas, marihuana, la cafeína. Amén, hermanos. Pero sobre todo tenemos que entender que los vicios nos dañan. Esa es la primera señal, aunque la puse en el número 4, es la primera señal que tienes que ver cuando eres cristiano, si de verdad ya tienes al Señor Jesús, porque no vas a seguir viviendo con los vicios, o los vicios como estos que estamos hablando, de los que hacen daño a tu cuerpo. Nos amamos a nosotros mismos, debemos de evitar los vicios. Podemos seguir hablando de lo mismo, entonces dejando los vicios, dejando de tomar alcohol, tabaco, marihuana, drogas, prostitución, pornografía. Podríamos también hablar de otros vicios que están ahí y que muchas veces no nos gusta hablar de ellos, como el vicio de la televisión, el vicio de las telenovelas, el vicio de las películas, el vicio del teléfono, de los mensajes de texto, del Facebook, del YouTube. Se nos hacen vicio. Y se nos hacen vicios, hermano. Y esas cosas nos apartan de Dios. No nos dejan disfrutar el amor de Dios. Amén. Y entonces lo que estamos haciendo es privándonos a nosotros mismos de disfrutar del amor de Dios a cambio de un entretenimiento. Entonces los gustos pueden pasar a pasiones, pero luego pueden pasar a vicios. Pero luego pasan a algo más. Que ya llega un momento en que son comportamientos compulsivos. Ya cuando ya no lo podemos controlar, ya lo hacemos de una manera inconsciente. Y lo podemos hablar claramente. Si usted llegó hasta aquí, hermano, aleluya. Demonios. Demonios. Ya son demonios habitando en el cristiano. Si ya tienes comportamientos compulsivos, es porque son demonios. Si ya no puedes controlar tus obsesiones, tus pasiones, tus gustos, no solamente es cuestión de alma, ya es cuestión de demonios. Necesitas acercarte a tu pastor para ministración y liberación. Amén, hermanos. Entonces los comportamientos compulsivos no solamente van a estar relacionados con los vicios, obsesiones, pasiones y gustos, pero sino también con algo que va dentro de ellos, que son los pensamientos. Y es aquí donde a veces son obsesiones y en parte son comportamientos compulsivos. Vamos a ir a Proverbios primero. Proverbios 13. Para que luego no diga el hermano Osmin, todo se lo está inventando. Proverbios 13. Ven, hermanos. Proverbios 13. Vamos a empezar desde el 1, hermano. Vamos a disfrutar una buena parte de este proverbio. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Ups, ¿te dejas amar? ¿Te amas a ti mismo? Pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el deseo de los pérfidos es la violencia. Como vimos, está relacionado con lo que ya hemos estado leyendo y estudiando. También está relacionado con lo que les mencioné sobre el teólogo del siglo XIII. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el deseo de los pérfidos es la violencia. 3 dice, el que guarda su boca preserva su vida. El mismo Señor Jesús lo dijo. Guarda tu boca, preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en
ruina. Amén. Hay que ser sabios cuando hablamos. Hay que saber qué palabras decimos. Hay que controlar nuestros pensamientos, manejar nuestras ideas. El 4 dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue. ¿Sí? Perezoso. Nada consigue el perezoso. Mas el alma de los diligentes queda satisfecha. El 5 dice, el justo aborrece la falsedad, mas el impío causa repugnancia y vergüenza. La justicia guarda al íntegro en su camino, mas la maldad trastorna al pecador. El 7. Hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Amén, hermanos. Entonces, volvemos a lo de que a veces el ser humano se enfoca tanto en hacer riquezas en el mundo, estudia tanto para tener una mejor carrera, un mejor trabajo, y se descuida de disfrutar a Dios. Incluso siendo cristianos, a veces nos enfocamos tanto en otras cosas y no disfrutamos de su amor. Y pretendemos ser ricos y nada tenemos. Y a veces el que vemos como pobre es el que más tiene. Marta, imagínense otra vez Marta, contenta que va a tener un banquete, una fiesta, los preparativos, todo ahí. Ella, tengo mucho, mira todo lo que estoy haciendo. Y ya cuando vio que la otra no hizo nada, dice y se queja, ¿por qué no me ayuda? Y le dice, no, aquí la rica es ella, tú eres la pobre. Amén. Amén. El 8 dice, el rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye amenazas. El rico se preocupa mucho por su riqueza y no va a querer dejar su riqueza por estar con el Señor. ¿Qué le dijo el joven? No, déjalo todo, no, y sígueme. No, mejor me quedo con mi todo y no te sigo. ¿Sí? El 9 dice, la luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. En el 10, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Y es aquí donde voy a regresar a los comportamientos compulsivos, porque le digo, lo hemos sufrido, lo sufrimos, y espero no sufrirlo más, hermano. Le digo, yo también estoy parte de esto. A veces tenemos comportamientos compulsivos con respecto a esto. Soberbios. A veces creemos que solo lo que nosotros pensamos es lo correcto. A veces creemos que mi modo es el modo que tiene que ser. Y a veces no nos enfocamos en Dios, en lo que Dios quiere. Voy a decir una frase que a mi esposa pensé que nunca le iba a decir y le pido permiso, pero lo siento. Es que, mire, lo que pasó con Adán y Eva, y eso nos pasa a nosotros. En El Salvador hay una frase que se dice el masucho. ¿Se lo he dicho? El masucho. ¿Sí lo ha oído? El masucho. En México se podría decir el chingón. El cristiano, siendo cristiano, a veces todavía tiene en sí ese espíritu que se cree el masucho. Usted pensó que iba a decir la otra, ¿verdad? El masucho. Se cree el fuerte, se cree el yo lo puedo, yo lo sé, yo lo tengo, nada más yo puedo, nada más yo lo sé hacer, nadie lo puede hacer como yo. Y tenemos que enfocarnos en que se tiene que hacer como el Señor quiere. Y el Señor capacita a quien quiere. Amén. Entonces, se lo digo porque todavía estamos luchando con eso. Honestamente, todavía estamos luchando aquí adentro con eso. De que a veces nos cuesta entender que incluso alguien que ha vivido menos tiempo estudiando la palabra nos puede dar un consejo sabio. Amén. Y a veces ellos pueden venir y nos pueden enseñar algo que nosotros no hemos visto. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros hemos pasado, y eso es lo que le digo, que el hermano me dijo hace un par de años, y lo tengo aquí. A veces pasamos mucho tiempo siendo Marta, cuando a veces también tenemos que ser María. Y nos enfocamos tanto en
los preparativos y en todo y no disfrutamos la presencia de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces, sigamos leyendo aquí, hermanos. El masucho, acuérdese, el masucho. Si es del Salvador, vas a ver de qué estoy hablando. Y si es de México, ya le di también la idea. En el 10, ¿verdad? 13:10. La soberbia solo viene la contienda más. Y esa contienda, hermano, es algo que se lo tengo que decir porque pues a mí también me pasa. Esos comportamientos compulsivos. A veces queremos ser perfeccionistas y somos exigentes. Somos tan perfeccionistas con nosotros mismos que a veces nos frustramos de que incluso a nosotros no nos salen bien las cosas. Hace 2 días fue el miércoles creo, estaba preparando un examen para una de mis clases y 1 hora haciendo el examen y apreté un botón que no tenía que apretar. Se borró el documento. Le dije a mi esposa, mira, ¿me puedes ayudar a recuperar el documento? Y tratamos y luego me quedé. Lo primero, yo noté que ella se puso así como que si ella no lo sabía hacer, yo me iba a enojar. Pero le dije, es que pues, yo me equivoqué, yo lo borré. Si no sabes hacerlo, tranquila, o sea, no te preocupes. Es nada más otra hora de trabajo que pues malgasté, ¿verdad? Pero lo que le voy es de que en esos detalles me puse, Señor, pues tengo que estar tranquilo conmigo mismo. Cometo errores, me equivoco. Ni modo. Sí, solo delete. Imagínense 1 hora de trabajo, pero bueno. En fin, entonces hay que tenernos hasta paciencia nosotros mismos. Tener esa paciencia con nosotros mismos y ese comportamiento compulsivo de todo perfecto, todo bien hecho, no errores, no margen y delete. Y que pues en la noche llegando a la casa lo tuve que volver a hacer, pero pues sí fue 1 hora de trabajo, pero así pasa, hermano. Entonces, como dicen, te caes y hay que ¿qué? Levantarte. Si te caes y te dices, es que me caí, me dolió, no sé qué, es que estaba una piedrita ahí, esa piedrita estaba muy resbalosa, te caíste y ¿qué? Levántate. Amén. ¿Se imagina? Leamos el 13:11. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que lo recoge con trabajo la aumenta. Hermano. ¿Ah? Le digo esta. 13:11, amén, hermano. A ver. Las riquezas apresuradas disminuirán, pero el que junta poco a poco irá en aumento. Amén, amén. Amén, amén. Interesante, está bueno. También se puede ver eso del tiempo, ¿verdad? De que hay que hacerlo al tiempo de Dios. Pero también obtenida con fraude, se puede entender también de que como cristianos ya no tenemos que ser, como dicen en México, ya no tenemos que ser, ¿qué? Tranza. Ya no se puede ser tranza. Todo hay que hacerlo legal, bien hechito, paso por paso, de acuerdo como lo tenemos que hacer. Amén, hermano. Y entonces ya para entender, hermano, de que si de verdad nos amamos, tenemos que privarnos de estas cosas, hermano. Como cristianos, ya no tenemos que tener estas cosas. Debemos de privarnos para luego sentirnos que estamos amando al prójimo. Porque imagínense, nos amamos a nosotros mismos y luego se queda uno, no, pues no me amo tanto. ¿Cuánto puedes amar al prójimo? ¿Cuánto puedes amar a Dios? Por eso una frase que se decía, no sé, usted tal vez no la dijo, ¿verdad? Pero que se decía, ¿cuánto me quieres? Yo te quiero de aquí a la luna. Pues yo te quiero de aquí al sol, más y más. No, yo te quiero de aquí al infinito. Pero es que es verdad. El amor tiene diferentes niveles, dependiendo del amor que recibimos de Dios y el amor que vivimos de Dios. Ese es el amor que transmitimos a los demás y con el amor que le damos a Dios. Entonces, sí es eso. O sea, imagínese a alguien que se ama poco. Va a amar poco. Amén. Alguien que se ama mucho, va a amar mucho. Y entonces, por eso Dios, a veces dice uno, ¿por qué a estas personas les da tanto Dios? Porque lo aman. Y Él los ama más. Y ellos aman más. Y entonces Dios los bendice más. Amén.
Y estamos hablando de las bendiciones que valen, hermano, las verdaderas bendiciones, para que entendamos. Romanos 7, hermano. ¿Cuánto me amas? Decía. Te amo de aquí a la luna. Romanos 7. Ay, qué poquito me amas. Yo te amo de aquí al sol, decía. ¿Se acuerdan los niños? Romanos 7. 7:18. Imagínese a un siervo de Dios, un apóstol, alguien que ha vivido por el Evangelio, diciéndole esto a usted, así, clarito. 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en mi humanidad, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Imagínense, alguien que ha vivido con el Señor, una persona que lo tuvo ahí, lo vio, que fue llevado a otra dimensión, que experimentó otra dimensión, ¿no? No sé cuál, pero experimentó otra, ¿verdad? Entonces, ahora viene y nos dice, brother, hermano, no nos podemos jactar, no nos podemos descuidar. Tenemos que seguir luchando contra esto. ¿Contra qué? Gustos, pasiones, obsesiones, vicios y comportamientos compulsivos. Si ya los vicios los tenemos dominados, hermano, amén. Si las obsesiones les podemos poner un alto y las podemos bajar, amén. Si nuestras pasiones ya no nos dominan y nuestros gustos, sabemos de que hay gustos, hay cosas que no son permitidas, podemos seguir creciendo. Entonces viene otra cosa que tenemos que entender. Hay comportamientos compulsivos dentro del ser humano que no decidimos tener. Como dice aquí el apóstol, el 20, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. La misericordia del Señor, seguir orando, seguir trabajando y pidiéndole al Señor que sea Él quien nos saque de esos problemas. Y sobre todo, si usted cree que tiene comportamientos compulsivos, que a veces hace cosas que no puede dominar, hable con su pastor, pida administración, pida liberación. ¿Amén, hermanos? Entonces, vamos a regresar donde empezamos, hermano. En el Salmo 27. Hoy tratamos de entender un poquito sobre lo que el Señor explicó de amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para entender eso, o para poder amar a Dios, o para tener la capacidad de amar a Dios, debemos de recibir de su amor. Debemos de sentirnos amados. Debemos de sentirnos protegidos. Debemos de disfrutar de su presencia. Amén. Entonces leamos una vez más el Salmo 27, hermanos, la parte que leímos al inicio. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Mi corazón, aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Todos los días de nuestra vida desde que aceptamos al Señor Jesús hasta que el Señor Jesús nos lleve con Él, y en la eternidad, si lo estamos deseando desde este momento, lo vamos a tener eternamente. Pero solo para recordar unas cosas.
¿Cómo vamos a saber si de verdad nos estamos dejando amar por Dios? ¿Cómo vamos a saber que estamos disfrutando del amor de Dios? ¿Qué dijimos? Le vamos a creer, lo vamos a seguir, lo vamos a alabar, lo vamos a obedecer. Entre paréntesis, nos vamos a dejar corregir por Él sin estar peleando ni discutiendo con Él. Y vamos a disfrutar de su presencia. Y vamos a disfrutar de su paz. Amén, amén, hermanos. Entonces lo invito para que medite. No solo hoy, sino que medite todos los días de su vida hasta que el Señor regrese. Señor, estoy disfrutando de tu amor. Señor, estoy de verdad amándome a mí mismo. Señor, te estoy amando con el amor que tú me das, o me lo estoy quedando para mí. Señor, el amor que tú me das lo estoy compartiendo no solo conmigo, sino que con el prójimo. Amén, hermanos. Meditemos eso y vamos a poder disfrutar lo que le dijo el Señor a María. Bueno, a Marta le dijo sobre María: ha escogido lo mejor. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nos confundimos y pensamos de que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios, cuando en realidad las cosas no las hacemos para agradar a Dios. Las cosas las hacemos en agradecimiento a Dios. No hacemos nada para agradar a Dios, porque en realidad pues no lo podemos agradar. Todavía estamos en nuestra naturaleza caída, como dice Pablo, sino que lo que hacemos es para agradecer a Dios. En agradecimiento a lo que Él nos da, debemos de acercarnos a Él. Amén, hermanos.